culpa de ella, me desfiguraron a mí el rostro. 100 puntos, usted dice. Él pinta todo color de rosa y que él es muy tranquilo y él no es tranquilo, doctora. Él es consumidor de drogas, él viene de problemas de alcoholismo. Ella me le desgració la vida a mi hijo. Señora, ella. señora. Ese hombre rompe del otro lado de la cara. Tu hijo pagará las consecuencias por ti si tú no apareces en menos de 30 días. ¿Escuchaste? Se le metió una idea en la cabeza de que ella quería buscar su doble. Ok. Yo también estoy en shock a raíz que la conocí a ella. Eso fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida. Yo lo que le pido a él es simplemente una diversión, algo diferente. ¿Estas fueron las imágenes Bueno, que ¿qué tú te tienen que ver? encontraste o Yo sabía esta yo sabía esta Ay, ¿qué tiene de malo? o ¿Cuál es el tú problema? grabaste? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor y político cubano José Martí dijo: quien actúa con fuerza y violencia, nada construye, porque sus cimientos son de odio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El tema de la violencia persiste en nuestras vidas. ¿Será parte de ella? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por culpa de esta mujer casi me matan. Aparte me echó a la calle como un perro. Y lo peor de todo es que sigo enamorado de ella. Es preferible que se hubiese muerto y no atormentándome la vida como lo está haciendo ahora. Me está volviendo loca. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. José, estás demandando a Laura, de quien sigues enamorado. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo ya la estoy demandando por la cantidad de $80.000 por daños y perjuicios, porque por culpa de ella me desfiguraron a mí el rostro. Hace tiempo, aproximadamente, hace un año, yo la conocí a ella. Ella estaba buscando empleo, ella estaba llegando de Venezuela. Okay. Ella estaba buscando empleo, yo trabajaba de mesonero, era como el gerente. Y le di empleo en el restaurante. Para ese tiempo yo estaba casado, doctora. Por problemas personales me separé de mi esposa. Ella y yo empezamos a salir. Yo le di apoyo a ella porque ella tiene un niño, le di apoyo y la metí en mi casa. Empezamos a vivir juntos. Nos fuimos enamorando, hicimos una relación estable. Un día cuando yo voy saliendo con ella de la casa, llega un sujeto y me empuja. Me dice, ¿qué haces? Ya te vas a acordar tú de quién soy yo. Y me empieza a agredir físicamente. Él y yo empezamos a forcear, yo ella la separo, empezamos a forcear. No sé de qué parte él saca una botella y me la estrella en la cara. Al momento que él me estrella la botella en la cara, doctora, yo caigo consternado y con la pico botella, porque la botella se revienta en la cara, con el pico botella me lo empieza a pasar por toda la cara y me empieza a reventar poco a poco. A medida del sangrado que yo veo en la cara, yo me desmayo, doctora. Cuando vuelvo a abrir, tomar posición en sí, ya estoy en el hospital. Está la policía y me empieza a hacer preguntas. Si yo tengo algún tipo de problemas con alguien en este país, yo le digo que no, yo no tengo ningún tipo de problema con nadie. Yo soy una persona tranquila, sana. Yo no tengo por qué estar buscando problemas con nadie. Esa persona yo no la conocía. A posterior a ello, ella no me iba a visitar ni siquiera a mí al hospital porque le daba asco verme así con la cara así, con la cicatriz. ¿Eso fue lo que te dijo? Sí, doctora. Miedo, Cuando yo doctora, llego a la me daba casa, miedo. que ella me vi con la cicatriz, no me podía ver ni siquiera la cara. Me empezó a tratar diferente. No me hablaba, se distanciaba. Yo le decía, como necesidad de todo hombre, uno necesita su necesidad fisiológica. Yo intentaba, aunque sea, apagar la luz para ver si ella intentaba estar conmigo. Y ella decía que no podía porque no me podía tocar la cara, no podía sentir la cicatriz, que yo le recordaba al tipo que me había hecho el daño. Que tú le recordabas al tipo que te hizo daño. Sí, que ella no podía estar con la sangre, que ella me veía a mí, veía la sangre en su cabeza. Me daba miedo, doctora. Entonces, a mí... Bueno, ok, pero ¿quién era el tipo este? Momento, doctora, déjeme continuar. Ah, ok. A medida que va pasando el tiempo, nuestra relación va empeorando, se va poniendo peor todo, porque ya no estaba el feeling.
¿Qué pasa? Me sorprendo yo, doctora, cuando yo estoy viendo en Facebook una foto que la etiquetan a ella, cuando ella está recién parida, con el bebé. Para sorpresa mía, yo veo al sujeto que me cortó a mí a la cara al lado de ella. Yo en ese momento me molesto demasiado y le llego a ella y le digo, ¿quién es este sujeto? Y ella no me quiere decir, ¿quién es este sujeto? Dime la verdad, porque está contigo. Él es el papá de mi hijo. Me daba miedo, doctora. Entonces yo vengo y le digo, ¿y por qué no se lo dijiste a la policía en ese momento que estábamos ahí todos y sabías quién era el tipo? ¿Y qué te dijo? Que tenía miedo del sujeto porque el sujeto es un delincuente en Venezuela. Entonces que ella no podía estar así con él y el miedo que sentía. Yo le dije, pero ya va, si tú sabes quién es el tipo, ¿por qué no lo dijiste? Si sabes que por culpa de él tengo yo esta cicatriz en la cara, el daño que me causó, ¿por qué no lo dijiste de una vez Porque y me sentía sacaste ese amenazada. problema? Yo te dije que me sentía Aparte de amenazada. todo ello, doctora, al poco tiempo, ella se fue de la casa, se fue con otro tipo. O sea, que te Y me dejó dejó. por otra. Aparte de ello, doctora, no solo basta con eso, mi empleo yo lo perdí. Porque como trabajaba de mesonero, el dueño del restaurante, al verme que yo no podía atender la clientela, porque como uno trabaja directamente con personas, la gente se sorprendía, me tenían miedo los niños, la gente se traumaba, lo que me veía así, se asustaban. Pero ven acá, ¿quién dice que un mesonero no puede tener una cicatriz? Bueno, doctora, por ese simple hecho me ha costado conseguir trabajo desde entonces. Ok. ¿Tú me trajiste alguna evidencia de cómo fueron estas heridas, cómo quedaste? Tengo una foto, doctora. Déjeme ver, señor director. Uf. Ven, acércate a mí un momento, por favor. $100 puntos. 100 puntos te dieron. Sí. O sea que cuando esta mujer y tú se unen, ella nunca te habló del padre del hijo, de Yo cómo le había sido su relación. Yo le pregunté a ella de cómo había por el terminado. papá del niño. Y ella me manifestó que él se había desaparecido, que no sabía más nunca nada de él. Que ella no sabía nada de él. Que él no sabía nada de él. Eso fue todo lo que te dijo. Eso fue todo lo que me dijo. Ok. Los $80,000 por los daños y perjuicios que sufriste, porque tú consideras que si ella te hubiera dicho esto de antemano, Exactamente, tú doctor. hubieras sabido protegerte del ex loco que tenía ella. Exactamente, doctor. Perfecto. Vuelve al podio. Laura, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, yo le quiero pedir a usted primero una orden de alejamiento de este hombre. Que no se acerque más a mí ni a mi hijo. ¿Por qué? Porque, doctora, no es como él lo dice. Yo soy inocente a lo que a él le pasó. Y es verdad, yo con él fui muy sincera, yo se lo decía a él, yo no sabía nada del padre de mi hijo. Es más, doctora, yo vengo de mi país buscando un mejor futuro aquí por mi bebé y por mí, porque vengo de agresiones de mi primer esposo. Y yo vengo le de presté todo el agresiones apoyo. tanto físicas como psicológicas también, doctora. Yo salgo de mi país huyendo de él, él me agredía, él consumía drogas, era alcohólico, y yo vengo a este país, lo conozco a él, nos enamoramos y pasa esto, doctora. Aguanta ahí un momento, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, tú me vas a dar el resto de la explicación de por qué quieres la orden de alejamiento, todo esto, porque me parece absurdo. Aquí el herido es él, pero tú me vas a explicar el por qué. Y quiero saber también si alguna vez tu ex te hizo alguna amenaza seria contra tu vida, contra tu bienestar. Regresamos después de este corto receso. Él dice que él es la víctima. Doctora, o sea, está perdido, está loco. ¿Cómo es posible que este enfermo mental se meta con un niño? Tú verás lo que te va a pasar cuando salgamos de aquí, ¿oíste? Caso cerrado. Él me dijo que cuando me viera con el primer hombre a mi lado, él lo iba a matar. ¿Y Él ustedes me iba a alguna matar vez a se mí, lo iba a retrataron? matar a